Continuamos con la segunda parte de la introducción, relativo a la ubicación en el tiempo, de la historia de San Bartolo Yautepec, aproximadamente a partir de 1900 hasta 1947. Primero vamos a tratar de lo que sucedió en el ámbito nacional. Iniciamos con el tiempo de la dictadura de Porfirio Díaz, o también llamado Porfiriato, que para fines prácticos, va desde 1876 hasta 1910. Pero antes de ir a la gráfica, permítame comentar algunos antecedentes sobre Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nace en Oaxaca en 1830, y desde muy joven, optó por la carrera de las armas. A los 24 años, en 1854, participó en la Revolución de Ayutla, contra las fuerzas del dictador Antonio López de Santa Anna. De los 28 a 30 años, de 1858 a 1860, ya coronel, participó en la Guerra de Reforma, contra las fuerzas conservadoras, que se oponían al gobierno de Juárez. A los 32 a 37 años de edad, de 1862 a 1867, como general, participa en varias batallas contra el ejército francés, incluida la del 5 de mayo, y contra los mexicanos traidores que apoyaban al ejército imperialista. A la edad de 41 años, en 1871, lo proponen como candidato a la presidencia donde compite contra el presidente Juárez y contra Sebastián Lerdo de Tejada. Al ganar Benito Juárez la presidencia, Porfirio Díaz se rebela contra el gobierno de Juárez, suscribiendo el Plan de la Noria. Lo apoyan varios militares. Las fuerzas de Porfirio Díaz son derrotadas al final de este año. Pero el 18 de julio de 1872, muere el presidente Benito Juárez, por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, asume interinamente la presidencia. Y en octubre de ese mismo año se celebran las elecciones, donde gana Lerdo de Tejada y nuevamente Porfirio Díaz sale derrotado. Lerdo asume como presidente constitucional para el periodo 1872 a 1876. Siguiendo las políticas de Juárez, elevó las leyes de reforma a rango constitucional. Durante su periodo, mediante un decreto concede la amnistía a todos los rebeldes. Porfirio Díaz acepta. Pero al final de su periodo, Lerdo de Tejada se reelige para el periodo 1876 a 1880. Esto causa un gran descontento en el país, lo cual aprovechó Porfirio Díaz para rebelarse contra el gobierno de Lerdo de Tejada. Con esto damos fin a los antecedentes de Porfirio Díaz. E iniciamos con la información de la gráfica. Como se dijo en los antecedentes, en enero de 1876, a los 46 años, Porfirio Díaz y otros militares firman el Plan de Tuxtepec, convocando a un movimiento armado contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Y en marzo, se levanta en armas. Surgen otros levantamientos en el país, que se unen al movimiento de Díaz. La Cámara de Diputados llama a José María Iglesias, para sustituir a Lerdo de Tejada, como presidente interino que iniciaría el 1 de diciembre. Pero en noviembre de 1876, Porfirio Díaz entra triunfante en la Ciudad de México y proclama oficialmente el Plan de Tuxtepec reformado, y ordena el cese de todos los funcionarios y empleados del gobierno federal. Y a fin de año, prácticamente Porfirio Díaz encabeza el gobierno de México. Y a principios del año de 1877, Iglesias huye hacia San Francisco, California. Y Lerdo se embarca rumbo a Nueva York. Algunos gobiernos extranjeros reconocen al gobierno encabezado por Díaz. Así, en el mes de mayo de 1877, Porfirio Díaz toma posesión como presidente constitucional de México para el periodo de 1877 a 1880. En 1880, antes de terminar su periodo, Porfirio Díaz hace los arreglos necesarios para que su compadre, amigo y compañero de armas, el general Manuel González, gane las elecciones, entregándole el poder el 1 de diciembre de 1880 para el periodo de 1880 a 1884. En 1884, termina el periodo de González. Y el 1 de diciembre, Porfirio Díaz nuevamente toma las riendas del poder por segunda vez, para el periodo 1884 a 1888, repitiéndose cada 4 años. 1888 a 1892.
1892 a 1896. 1896 a 1900. 1900 a 1904. En 1904 se hizo una reforma electoral para alargar el periodo a 6 años. De 1904 a 1910. Ahora vamos a comentar sobre la semblanza política, social y económica de la dictadura. Se otorgaron concesiones para la construcción de más vías férreas a lo largo y ancho del territorio nacional. La construcción de estas vías férreas se inició en el último periodo del presidente Juárez. Continuó durante el gobierno de Lerdo de Tejada, y también durante el Porfiriato. Se impulsó la modernización de la minería en México mediante la inversión extranjera, especialmente estadounidense, para la explotación de plata, oro, cobre y zinc, principalmente en el norte del país. Aunque beneficiosa para la economía nacional en términos de producción y exportación, generó desigualdades sociales y dependencia económica al capital extranjero. Se establecieron y expandieron fábricas textiles, en ciudades como Puebla, Veracruz, Oaxaca y el norte del país, enfocándose en hilos y telas de algodón para el mercado nacional y para la exportación. En educación, se crearon escuelas normales para profesores, se mejoró la educación primaria, dirigido principalmente a las clases altas y acomodadas, pero con acceso limitado o restringido en las zonas rurales. Se incrementó la red telegráfica, para facilitar la comunicación y vigilancia por parte del gobierno. Esta red telegráfica también ya se había iniciado en el último periodo del gobierno de Benito Juárez. Se establecieron las bases de la industria del petróleo, pero bajo la explotación y control de la inversión extranjera, sobre todo estadounidense y británica. Esto generaría más tarde conflictos laborales y tensiones sociales, debido a las desigualdades en las condiciones de trabajo entre los trabajadores extranjeros y nacionales. Los trabajadores mexicanos sufrieron una severa explotación laboral por parte de los patrones, caracterizada por largas jornadas, bajos salarios y condiciones de trabajo peligrosas y a menudo inhumanas. Además, el sistema de tiendas de raya, donde los trabajadores se veían obligados a comprar mercancías a precios elevados. Esto los mantenía en una deuda permanente. Cuando los trabajadores comenzaron a reclamar sus derechos y hacer propuestas para mejorar su situación, fueron reprimidos con violencia. Entre las represiones más conocidas, se encuentran las de los trabajadores de Cananea, Sonora, en 1906, y la de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Los campesinos padecieron las mismas o peores condiciones que los obreros. Se permitió la creación de grandes latifundios, en manos de unos cuantos, mientras que la gran mayoría de campesinos mexicanos no contaban con tierras, que por lo menos les permitieran su sustento diario, generando condiciones de extrema pobreza. Numerosos campesinos mexicanos fueron fusilados, a menudo como represalia por levantamientos o rebeliones contra el régimen. Estos actos violentos fueron una herramienta del gobierno para sofocar cualquier oposición y mantener el control sobre la población rural, especialmente en un contexto creciente de despojo de tierras y desigualdad social. Los campesinos sufrieron múltiples formas de castigo y opresión. El régimen de Porfirio Díaz implementó políticas que despojaron a los campesinos de sus tierras, generando pobreza y endeudamiento. Se les sometió a condiciones laborales inhumanas en las haciendas, y se les reprimió violentamente cuando intentaron defender sus derechos. Como referencia, los habitantes del pueblo de Tomochic, Chihuahua, cansados de los abusos de los caciques locales y la pérdida de autonomía, se levantaron en armas y declararon su autonomía en 1891. El gobierno de Díaz respondió enviando al ejército, lo que derivó en un enfrentamiento armado conocido como la Rebelión de Tomochic, que culminó con la destrucción del pueblo y la muerte de la mayoría de sus habitantes. Los yaquis, un pueblo indígena de Sonora, sufrieron una intensa persecución y despojo de sus tierras por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Perdieron su autonomía y territorio. La resistencia yaqui fue tenaz y persistente, resultando en una guerra prolongada y cruenta, con deportaciones masivas y venta de indígenas como esclavos en otras regiones del país.
en las haciendas Henequenera de Yucatán, y a otras haciendas tabacaleras en Valle Nacional, Oaxaca. Todos estos descontentos acumulados originó el inicio de la revolución. Y así llegamos al año de 1910. 1910. Mes de abril. La convención de los clubes antirreeleccionistas eligen como candidatos a la presidencia a Francisco I. Madero, y como vicepresidente a Francisco Vázquez Gómez. En el mismo mes de abril, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero sostienen una reunión en la que Porfirio Díaz se compromete a entregar el poder a quien el pueblo elija. Mes de junio. En Monterrey, Madero fue encarcelado por pronunciar un discurso. Octubre de 1910. Porfirio Díaz y Ramón Corral son declarados reelectos como presidente y vicepresidente de la República respectivamente, para el sexenio 1910 a 1916, y tomarían posesión el 1 de diciembre de 1910. En el mismo mes de octubre Francisco I. Madero escapa de la cárcel de San Luis Potosí, y difunde el Plan de San Luis, en el que llama al pueblo a comenzar la revolución a partir de las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910. En el mismo mes de noviembre las fuerzas del gobierno de Díaz asesina a los hermanos Cerdán en Puebla, por difundir ideas revolucionarias. Todas estas situaciones causan el inicio de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que transformó profundamente la estructura política, económica y social de México. Fue impulsada por una combinación de descontento popular contra el régimen autoritario del presidente Porfirio Díaz, la desigualdad social extrema y las demandas campesinas e indígenas por tierras y derechos. Año de 1911. Mes de marzo. Porfirio Díaz acepta la renuncia de prácticamente todo su gabinete con excepción de los ministros de Hacienda y de Guerra. Y en mayo, se firman los tratados de Ciudad Juárez, en donde Díaz accede a abandonar la presidencia de la República. Y el 31 de mayo, Porfirio Díaz parte rumbo a Europa en el vapor de correo denominado Ipiranga. Muere en el exilio en 1915, en la ciudad de París, Francia. Francisco León de la Barra. Asume en forma interina la presidencia de la República. Noviembre de 1911. Francisco I. Madero es declarado presidente de México, y José María Pino Suárez como vicepresidente, constituyendo la primera elección democrática en más de 30 años. Francisco I. Madero ordena de inmediato la disolución de todos los ejércitos rebeldes que había en el país. Año de 1912. Mes de enero. Pascual Orozco se levanta en armas en Chihuahua contra el gobierno de Madero, acusándolo de haber traicionado los ideales de la Revolución Mexicana y de no haber cumplido con lo establecido en el Plan de San Luis. Mes de marzo. Emiliano Zapata rompe con el gobierno de Madero, por diferencias ideológicas, por no cumplir con la reforma agraria y no haber atendido las necesidades de los campesinos. Mes de julio. El ejército de Pascual Orozco es derrotado en Bachimba, Chihuahua. Año de 1913. Mes de febrero. Estalla el golpe de Estado militar, en la Ciudad de México, donde se sublevaron los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino del dictador. Victoriano Huerta, nombrado por Madero como jefe del Ejército Federal, y con la complicidad de los golpistas, y del embajador de Estados Unidos, traicionó a Madero y asume el poder político y militar. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, por órdenes de Victoriano Huerta, fueron arrestados y mantenidos en Palacio Nacional. Poco después fueron llevados al penal de Lecumberri, donde fueron asesinados. Mes de marzo. Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, desconoce al gobierno golpista de Victoriano Huerta y se autonombra como primer jefe del ejército constitucionalista, y organiza la oposición armada contra Victoriano Huerta. De septiembre a octubre. Francisco Villa, también contra Victoriano Huerta, toma Torreón y es ratificado como comandante de la División del Norte. Año de 1914. Mes de junio. Zacatecas cae en manos de la División del Norte comandado por Francisco Villa. Mes de julio. Victoriano Huerta renuncia al cargo y se exilia en los Estados Unidos. Mes de agosto.
El victorioso Ejército Constitucionalista de Carranza entra a la Ciudad de México. El ejército de Huerta es disuelto y todos sus miembros fueron despedidos. Venustiano Carranza es declarado primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo. Octubre de 1914. Carranza convocó a una convención en Aguascalientes. Pero la convención optó por nombrar a un presidente interino, que a su vez convocaría a elecciones de un nuevo Congreso de la Unión, que a su vez haría lo mismo para integrar los demás poderes del país. Carranza no estuvo de acuerdo con las resoluciones de la convención, y se separa de esta, junto con gran parte del ejército constitucionalista. Álvaro Obregón y sus fuerzas se unen a Venustiano Carranza. Mes de diciembre. Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, establece su gobierno en Veracruz y declara al puerto capital interina del país. Pero Francisco Villa y Emiliano Zapata continúan apoyando a la convención y se reúnen en la Ciudad de México. Año de 1915. Mes de enero. Álvaro Obregón y sus fuerzas se aproximan a la Ciudad de México. La convención se retira y traslada su gobierno a Cuernavaca. Mes de marzo. El ejército de la convención reinicia los ataques al ejército constitucionalista de Obregón, y éstas son forzadas a retirarse de la Ciudad de México. Francisco Villa, después de muchos triunfos en diferentes batallas, controla la mayor parte del norte de la República, hasta que en el mes de abril de 1915 en Celaya, ocurre la más sangrienta batalla de la Revolución, entre la división del norte de Francisco Villa y el ejército constitucionalista de Álvaro Obregón. Francisco Villa es derrotado, pero organiza un segundo ataque. En la segunda batalla de Celaya, la división del norte es completamente destrozada, y Francisco Villa se retira a Aguascalientes. Mes de junio. El ejército constitucionalista del noreste bajo el mando del general Pablo González ataca la Ciudad de México y obliga a la convención a salir de nuevo de la capital. Mes de noviembre. Es el fin del gobierno y del ejército de la Convención de Aguascalientes. Año de 1916. Mes de enero. Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, traslada la capital del país a Querétaro. Las fuerzas constitucionalistas ya tienen conquistadas las más importantes ciudades del país. Mes de marzo. Francisco Villa ataca al poblado norteamericano de Columbus. Carranza declara a Francisco Villa fuera de la ley. Los Estados Unidos envían tropas para perseguir a Francisco Villa, en territorio mexicano. Pero Villa se oculta, evadiendo a los ejércitos americano y mexicano. Mes de diciembre. Venustiano Carranza convoca a otro Congreso Constituyente en Querétaro, cuya misión era redactar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Mientras tanto, Francisco Villa era derrotado nuevamente por los constitucionalistas y sus hombres se dispersan en pequeños grupos guerrilleros en los estados de Durango y Chihuahua. Año de 1917. Mes de febrero. Se proclama la nueva Constitución. Mes de mayo. Venustiano Carranza es declarado presidente constitucional de México. Del mes de junio de 1917 a diciembre de 1918. Los ejércitos zapatistas y felicistas continúan la guerra de guerrillas en sus zonas de influencia. Francisco Villa ataca ciudades en el norte del país. Año de 1919. Mes de abril. Emiliano Zapata fue emboscado y asesinado por las fuerzas carrancistas en Chinameca, el 10 de abril de 1919. Fue traicionado por el militar Jesús Guajardo, siendo el autor intelectual el general Pablo González. Pero a pesar de la muerte de Zapata, sus seguidores mantuvieron la lucha hasta la muerte de Venustiano Carranza. Mes de diciembre. Álvaro Obregón y el general Pablo González lanzan sus respectivas campañas a la candidatura por la presidencia. Año de 1920. Mes de abril. Álvaro Obregón y Pablo González declaran su ruptura con Venustiano Carranza. Los obregonistas proclamaron el Plan de Agua Prieta Sonora. El fin principal era derrocar al gobierno de Carranza e impulsar la candidatura de Obregón para la presidencia. Gran parte del país estaba controlado por los rebeldes. Varios gobernadores se añadieron al plan, así como los partidarios de Calles, de la Huerta y Obregón, y personajes que tiempo atrás no simpatizaban con el gobierno de Carranza.
Mayo de 1920. Al verse traicionado por gran parte de su ejército, Carranza huye hacia Veracruz. Pero fue interceptado y luego asesinado por las tropas del general Rodolfo Herrero, en una choza donde estaba durmiendo, en el pueblo de Tlaxcalantongo, en la Sierra Norte de Puebla. Junio de 1920. Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora y líder de la Revolución de Agua Prieta, asume la presidencia interina. Negocia con Francisco Villa y con los zapatistas. Ambas facciones revolucionarias reconocen al nuevo gobierno. Diciembre de 1920. Inicia la presidencia de Álvaro Obregón para gobernar de 1920 a 1924, terminando su periodo en noviembre de 1924. Año de 1923. Mes de julio. Matan al general Francisco Villa. Francisco Villa fue asesinado en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Fue asesinado por un grupo de 15 hombres, que ocultos en una casa, lo acribillaron a balazos, mientras paseaba en su automóvil. Transición a la democracia. Algunos estudiosos consideran que la revolución terminó formalmente en 1924. Sin embargo, el país continuó enfrentando serios conflictos internos durante años, hasta 1934. De diciembre de 1924 a noviembre de 1928. El general Plutarco Elías Calles se desempeñó como presidente de la República. Año de 1926. Mes de agosto. Durante el gobierno de Calles, se inicia la Guerra Cristera contra el gobierno. Una guerra de católicos conservadores fanáticos, junto con varios religiosos, contra la Ley Calles. Esta ley buscaba limitar la influencia exagerada de la Iglesia Católica en los asuntos que competen al Estado mexicano. Esta guerra fue un conflicto complejo y doloroso que marcó la historia de México, mostrando la tensión entre la modernización del Estado y las tradiciones religiosas. Año de 1927. Mes de julio. Obregón inicia su campaña política para ser de nuevo presidente. Noviembre. Obregón como candidato presidencial sufre un atentado dinamitero. Año de 1928. Mes de julio. Asesinato de Álvaro Obregón. El presidente electo, para el periodo del 1 de diciembre de 1928 al 30 de noviembre de 1934, fue asesinado en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México mientras celebraba su reelección. Fue asesinado por José de León Toral, un fanático católico cristero. Mes de noviembre. Se termina el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles. 1 de diciembre de 1928. Emilio Portes Gil es elegido por el Congreso de la Unión y toma posesión como presidente interino por el asesinato del presidente electo, Álvaro Obregón. Año de 1929. Mes de mayo. Emilio Portes Gil concede la autonomía a la Universidad Nacional de México, después de una huelga. Junio. Mediante acuerdos de paz, termina con la Guerra Cristera. Noviembre. Pascual Ortiz Rubio, propuesto por el PNR, gana las elecciones. En ese tiempo, esta elección fue considerada como el mayor fraude político de la historia mexicana. Año de 1930. Mes de febrero. Termina el interinato de Portes Gil y toma posesión Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio sufre un atentado, fue herido en la mandíbula. Esto le produjo una neurosis incurable. Año de 1932. Mes de septiembre. Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia por las presiones políticas del expresidente Plutarco Elías Calles. Y en septiembre, ante la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, el Congreso de la Unión designa a Abelardo L. Rodríguez, quien inicia su mandato como presidente sustituto. Año de 1934. Mes de noviembre. Termina el mandato de Abelardo L. Rodríguez. Democracia. Se puede decir que a partir de 1934,
la democracia en México comenzó a echar raíces. Lázaro Cárdenas del Río, del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Algunos lo consideran como uno de los mejores presidentes, por la reforma agraria, por la creación de ejidos, por la nacionalización del petróleo, y porque proporcionó asilo a los refugiados afectados por la Guerra Civil Española. Manuel Ávila Camacho. Del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Promovió la libertad de cultos, terminó con el liderazgo militar en la política, por un liderazgo civil. Hubo estabilización política y económica, e impulsó la industrialización. Miguel Alemán Valdés. Del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Esta forma de democracia ha continuado hasta la fecha, con muchas variantes. Algunos sexenios han sido favorables a la población mexicana. De otros sexenios no se puede decir lo mismo. Pasemos ahora al ámbito internacional. En el ámbito internacional vamos a observar 3 zonas de color rojo que representan los tiempos. De la Primera Guerra Mundial. De 1914 a 1918. En aproximadamente 4 años de guerra, se estima que murieron alrededor de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles. Guerra Civil Española. De 1936 a 1939. Aproximadamente 3 años de guerra, debido a profundas diferencias ideológicas y sociales entre los republicanos progresistas y los sublevados al gobierno, los tradicionalistas, liderados por Francisco Franco. La guerra se caracterizó por su violencia y crueldad, con bombardeos indiscriminados sobre ciudades y ejecuciones sumarias. Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945. Aproximadamente 6 años de guerra. Algunos de los factores que desencadenaron la guerra fueron invasiones de territorio por Alemania y las ambiciones imperialistas de Japón. Se estima que hubo entre 50 a 70 millones de muertos. Ámbito local. Ahora que usted ha visto lo sucedido en el ámbito nacional e internacional, quizás pueda explicarse, aunque sea en parte, lo que sucedió en el ámbito local, en el pueblo de San Bartolo Yautepec. Pasemos entonces a la parte inferior de este gráfico. Se muestra los años aproximadamente en que la familia Díaz, familia Altamirano, familia Lorenzana y familia Ruiz fueron llegando y estableciéndose en el pueblo de San Bartolo Yautepec. Para desgracia de sus habitantes. Al estar ya asentados, iniciaron una cadena interminable de robos, de abusos, abigeatos, torturas, violaciones, asesinatos, contra los habitantes del pueblo de San Bartolo Yautepec. Hasta que al inicio de 1941, en la que el pueblo eligió para presidente municipal al señor Cándido Santos. A partir de ahí, varias personas del pueblo ya no aguantaron tantas atrocidades y se rebelaron, con las armas. Para esta historia, vamos a dejar que el autor, a través de otras voces, nos cuente lo que sucedió en el periodo que le tocó vivir y luchar con otros compañeros, para el bienestar de los pobladores de San Bartolo Yautepec. Terminando esta pesadilla a fines de 1946 e inicios de 1947. Este es el final de la segunda parte de la introducción a la historia de San Bartolo Yautepec. Muchas gracias por su atención. Lo invitamos a ver los siguientes videos donde se habla ya de esta historia.